militar de Myanmar, también llamado Birmania, ordenó ayer interrumpir la conexión a Internet en todo el territorio. Mientras tanto, la líder birmana Aung San Suu Kyi, quien está detenida, fue llevada ante la justicia y acusada de violar la ley sobre secretos de Estado. Son los últimos pasos que profundizan la crisis política y social que atraviesa ese país del sudeste asiático desde que el 1 de febrero sufrió un golpe de Estado militar. Más de 535 personas, entre ellas numerosos estudiantes, adolescentes y niños, murieron en 2 meses en lo que es la represión de las manifestaciones contra el golpe, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. La tensión social viene creciendo y la ONU advirtió el miércoles en su Consejo de Seguridad que hay riesgos sin precedentes de que estalle una guerra civil y provoque un baño de sangre inminente. Aung San Suu Kyi, de 75 años, es la principal figura del gobierno legítimo birmano y es una referente mundial, Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha por la democratización de Myanmar. La junta militar ya la había acusado de corrupción y de incitación a desórdenes públicos. Vamos a tratar de comprender mejor lo que está ocurriendo en este país. Para eso estamos en línea en primer momento, en un primer enfoque, con Susana Mangana. Y después, más tarde, sumamos a Gustavo Calvo. Ustedes saben, ambos son 2 de nuestros referentes en materia de análisis internacional aquí en Perspectiva, integrantes de la Mesa de Análisis Internacional. Así que valía la pena echarle una mirada a esta zona del mundo que hoy por hoy capaz que no está en el ojo, en el foco de lo que miramos cuando miramos a lo que está pasando por estos días en el mundo. Pero bueno, vale la pena conocer esta terrible situación que se está viviendo. Saludo entonces en primer lugar a Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, Romina, muy buenos días para ti, para toda la producción de En Perspectiva y también para toda la audiencia en Uruguay. Contanos, si te parece un poquito, capaz que conviene empezar haciendo algo de historia, ¿no? Hay que tener presente que hasta hace muy poco Myanmar tenía gobiernos democráticos, ¿verdad? Muy débiles, una democracia muy incipiente, pero estábamos hablando de gobiernos democráticos. ¿Te parece hacer un raconto histórico? Sí, como tú dices, vale la pena mirar hacia otras partes del mundo. Entre otras cosas, yo creo porque en la situación que se está viviendo ahora, esta represión tan brutal que está desplegando la junta militar en Birmania, nos recuerda que ningún país, ni grande, ni chico, ni cercano, ni lejano, está libre de sufrir vaivenes y sobre todo conflictos que pueden terminar o no en una especie de guerra civil, que luego me gustaría matizar. Porque este tipo de titulares quedan muy bien para la prensa, pero en el caso de Birmania, o también llamado Myanmar, no creo que vaya a ser la situación y me gustaría explicar por qué. Ahora bien, primero, ¿cómo se le debe llamar, Romina? ¿Birmania o Myanmar? Y bueno, esa es una duda que tenemos también los analistas internacionales, porque recordemos que es un país en el sudeste asiático, rodeado de otros gigantes como China, como India, como Laos, quizás menos conocido, pero también Tailandia o Bangladesh. Entonces es importante desde América Latina prestar atención a lo que allí ocurre, porque de alguna manera se ha convertido el sudeste asiático en un teatro de operaciones donde también las potencias asiáticas, dígase China o dígase Japón, pero también la India, que le sigue a la zaga económicamente a China, están dirimiendo sus diferencias y buscando posicionarse en lo que son las escenas, las áreas de influencia que suelo llamar yo en clave geopolítica. Y por tanto, desde América Latina tenemos que saber hacia dónde va el mundo, más allá de la pandemia que nos golpea, más allá de la carrera por las vacunas, la carrera espacial. Tenemos que recordar que todo eso se superará de mejor o peor manera según los países y las capacidades, pero finalmente esa carrera, esa pugna comercial también todavía sin terminar entre Estados Unidos y China se está librando en otros campos de batalla. Tal pareciera ser el caso con Myanmar. ¿Cuál es el nombre correcto para empezar, Romina? Bueno, a partir de 1988, esa junta militar que viene gobernando durante 5 largas décadas, por lo menos, el país decidió cambiar el nombre. Es el mismo nombre que en birmano se diría Birmania, justamente porque el grupo étnico de los 135 reconocidos por la Constitución del país
país, el grupo étnico Bamar aglutina el 68% de la población del país, 54 millones. Entonces, este grupo Bamar daría el nombre en birmano a Birmania, mientras que ese es el nombre que se utilizaba por lo que otrora era la metrópoli. Recordemos que Burma primero, después Birmania y ahora Myanmar fueron colonia británica. Myanmar o Birmania se desgajaron de la India británica en 1937 y se independizaron del Reino Unido, de la corona británica, ya en 1947. Y desde 1988 los militares decidieron cambiar el nombre a Myanmar para darle un nombre más inclusivo, decían ellos, de todos los grupos étnicos vigentes y reconocidos en el país, y la capital pasó de llamarse Rangún a Yangon. Entonces, los dos nombres son aceptados a nivel internacional, la Real Academia Española así lo recoge, pero tenemos esa diferencia. Birmania se referiría a la etapa entonces llegada de los militares y la reforma del nombre, y en tanto Myanmar es utilizado como el nombre actual que le dan los militares, que, como tú dices, se había iniciado en el 2015 una muy tímida, muy tenue liberalización política, que es lo que está hoy en juego en Myanmar tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Es decir, lo que ha habido es un golpe de Estado, pero en una democracia muy frágil, muy fallida. Sí, capaz que vale la pena hacer ese repaso que hacía Susana rápidamente. Tuvieron 120 años, fueron colonia británica, ¿verdad? Luego una ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, unos pocos años de gobierno civil muy endeble y luego, sí, medio siglo de dictaduras, primero una socialista hasta 1989 y luego un golpe de Estado que tiró ese gobierno e instauró una dictadura militar, pero de distinto perfil político, ¿no? Y recién en 2008 se aprobó una nueva constitución y en 2010 se instauró un gobierno democrático, aunque la constitución le sigue dando mucho peso, ¿verdad?, a los militares. Los militares siguen teniendo un rol predominante. Se les asegura, por ejemplo, un 25% de las bancas en el Parlamento, ¿no? Esto antes de que se diera el golpe, ¿no? Pero para situarnos un poquito de por qué hablábamos de esa democracia tan frágil, tan endeble. Así es. Históricamente Myanmar ha sido un estado paria, internacionalmente tipificado como tal, pero es que una cuarta parte de los escaños del Parlamento automáticamente por la Carta Magna van a parar a manos de los militares, y las Fuerzas Armadas tienen varios conglomerados económicos que lo que les permite es controlar económicamente a un país que todavía está en vías de desarrollo, un país muy dependiente de sus socios próximos, sobre todo el socio comercial con mayor peso allí es China, como no podía ser de otra manera, pero también Tailandia o puede ser también Japón. Pero entonces lo que tenemos que entender es que es un país donde todavía los que quieren controlar los hilos del poder político y económico son los militares, que se vieron de alguna manera amenazados el pasado noviembre del 2020 cuando un partido opositor ganó más del 80% de los votos y no les permitieron conformar gobierno. El partido al que pertenece la Dama de Hierro, o la dama conocida así a la líder que ganó en 1991 el Premio Nobel de la Paz, que es Aung San Suu Kyi, hija de un general independentista, un héroe de la patria, asesinado en 1947 cuando ella era una niña muy pequeñita, Romina. Sebó además estuvo durante años bajo prisión, ¿verdad? 15 años en plena dictadura y bueno, justamente es reconocida por su lucha pacífica y por la democracia de Birmania, ¿no? De todas formas, había recibido ciertos cuestionamientos, pero capaz que vale la pena profundizar un poco en su figura, más allá de esta distinción con el Premio Nobel de la Paz. En los últimos años venía ejerciendo de alguna forma el poder, ¿verdad? Sí, era la que representaba el poder civil, pero si bien tenemos que aclarar que son los militares los que estaban sosteniendo al país y los que estaban controlando los hilos del poder. Por supuesto que era una cara visible y era una mujer que internacionalmente había sido muy respetada por esos 15 largos años de arresto domiciliario, pero ya desde el 2017 fue cayendo en desgracia progresivamente por lo que fue su silencio cómplice ante lo que fue una limpieza étnica, un genocidio del pueblo rohingya. ¿Quiénes son los rohingya, Romina? Y tú recordarás que en este espacio hemos dedicado tiempo a analizar a la comunidad musulmana del estado de Rakhine, en el oeste del país. Entonces, en un estado donde conviven sobre todo budistas con musulmanes, pero a estos musulmanes nacidos ya desde distintas generaciones, desde hace siglos en
En Myanmar se los reconoce como extranjeros y se les niega no solo la condición de nacionales de Myanmar, sino que se les niega el permiso a casarse, a poseer tierras, a poseer propiedades. Con lo cual estos rohingya desde el 2017 han sido masacrados por los monjes budistas que incitaban al odio, pero por los militares que desencadenaron una suerte de represión brutal en las aldeas del estado de Rakhine, forzando el éxodo masivo de al menos 750.000 rohingya que se refugiaron en el vecino Bangladesh. Allí tenemos Cox's Bazar, que es el campo de refugiados más importante que existe al día de hoy en el planeta y que la situación es muy insostenible. Por supuesto que también tenemos decenas de miles de refugiados rohingya en la vecina India también, y por supuesto que sufren violaciones graves a los derechos humanos, con lo cual es una situación que hay que denunciar. Hay más de 135 grupos étnicos reconocidos en el país, pero otros que no lo son, como por ejemplo los Gurkha de Nepal o los musulmanes chinos, por ejemplo los Pantai. Entonces, la junta militar de Myanmar hace ya muchas décadas que viene violando el derecho internacional. Es que capaz que era por eso, Susana, que lo teníamos en el radar en los últimos, antes del golpe de febrero, ahora más reciente. Últimamente cuando hacíamos mención a Myanmar era en alusión a este genocidio, ¿verdad? A esto que estaba pasando ahí con esta minoría musulmana. Y ahí es que aparece entonces, que se responsabiliza a la Junta Militar, pero se le achaca a cierta responsabilidad a Aung San Suu Kyi por, de alguna forma, haber estado omisa, ¿no? Por haber permitido que se diera ese genocidio. Sin duda, porque fue un faro, una activista por los derechos humanos en su país, entonces era incomprensible que esta mujer no solo silenciara, sino que negara esa limpieza étnica que fue así tipificada por varios reportes de agencias internacionales, como por ejemplo Human Rights Watch, que se especializa en todas las regiones geográficas por hacer un seguimiento día a día de la situación de respeto a los derechos humanos y las vulnerabilidades de esos derechos, pero también tenemos informes bastante cabales de Naciones Unidas que así apuntaban desde el 2017 a la fecha, con lo cual ahí fue donde empezó a caer en desgracia esta mujer, pero también Myanmar se fue convirtiendo progresivamente de nuevo en un estado paria. Y ahora tenemos, para colmo de males, esta represión tan brutal que ha dejado un saldo, como tú dices, trágico desde el 1 de febrero de este año, de 535 fallecidos y al menos 2.574 detenidos. Susana, te quiero hacer una pregunta antes, perdona, de respecto a esta matanza de esta minoría musulmana. ¿Hay alguna explicación de por qué ella, como activista de los derechos humanos y con lo reconocida que era por ese aspecto, de alguna forma estuvo omisa o permitió, porque veía incluso que defendió la actuación de los militares ante cortes internacionales? ¿Hay algo que lo justifique que ella haya utilizado como argumento público? No, no se conoce un argumento porque ella lo que hizo es limitarse a negar dicha limpieza étnica. Todo lo que podemos intuir o de alguna manera deducir de su actitud es que realmente estaba en un momento entre la espada y la pared con los militares, porque recordemos que es esa democracia frágil donde los militares sostienen al país económicamente, claro, pero políticamente han intervenido siempre para evitar toda suerte de democratización. Por eso es que ahora se está apuntando a la participación de los jóvenes en las protestas como ese factor y ese motor de cambio a futuro, porque son personas nacidas ya durante esta transición, por más endeble y frágil que sea, de esa liberalización democrática de la que hablábamos, que no quieren de alguna manera transar con los militares. Pero claro está, ¿cuánto van a poder resistir en este clima de tensión interna y de represión, donde además grupos étnicos ya armados, los ejércitos de liberación, tanto de los Rohingya, los Arkan, como otros grupos, han dicho que están evaluando y sopesando si pueden iniciar una conflagración en toda línea con la Junta Militar. Pero claro, para que sea una guerra civil tienen que dotarse los civiles de armas, y por ahora no hay un país que vaya a proveer de armas o que sepamos que pueda suministrar esas armas a la población. Con lo cual, la actitud de Aung San Suu Kyi fue de resignación, fue de someterse a las decisiones de una junta militar que en última instancia no ha dudado en tildarla de fraude, de corrupta y de levantar calumnias contra su figura para de esa manera alejarla del poder. En la elección más reciente ella mantenía igual una notoria aprobación de la población, ¿no? Su partido ganó por el 80% y eso es lo que argumentan los militares, ¿no? Que se hizo fraude y que por lo tanto las elecciones no son válidas, ¿verdad? De todas formas no hay nada que se argumente, no hay elementos que
permitan afirmar eso, ¿no? No, no hay nada que pruebe que realmente ella haya incurrido en apropiación ilícita de finanzas o que, por ejemplo, haya caído en algún tipo de actitud de corrupción. Lo que sí sabemos es que la mafia que dirige el país, que es esa junta militar, sí tiene estos conglomerados económicos que controlan la exportación del país. ¿Y qué exporta, por ejemplo, Myanmar? Que me parece interesante conocer ese dato, Romina. Pues gas licuado, gas en estado gaseoso, arroz cascarillado, pero sobre todo lo que extrae de minas de piedras preciosas y semipreciosas, por ejemplo el jade. Y por supuesto allí tenemos los intereses económicos de potencias como China, que sostiene la mano de los militares también porque le interesa justamente ejercer un rol de influencia en una zona que le es vital y geoestratégica para seguir controlando el sudeste asiático. Si te parece, Susana, hacemos un breve corte, sumamos a Gustavo también y hablamos de ese aspecto también, ¿no? Bueno, de lo que está pasando por estos días, lo poco que se sabe, ¿no? Porque yo un aspecto que señalé en la introducción es que se ordena cortar Internet. Entonces, es muy relativa la información que tenemos, ¿no? Más allá de algún elemento que permite tener algún indicio, pero la verdad que es muy poca la información que se tiene, ¿verdad? Es poca la información y además yo creo que, como tú decías al inicio de la conversación, la comunidad internacional no solo ha estado pasiva, sino muy omisa a atender este tipo de conflictos, entre otras cosas porque no lo considera un país vital, no está como en el centro del debate en cuanto a la geopolítica mundial, pero tenemos que recordar que allí es donde tienen establecido su teatro de operaciones los poderosos, Rusia, China, que siguen vetando cualquier tipo o atisbo de condena internacional que parta del Consejo de Seguridad. Seguramente esto ahora de Naciones Unidas, me refiero, lo vamos a trabajar, pero es cierto, sabemos poco y nada porque los militares controlan hasta el flujo de información que sale del país. Veía en el sábado pasado lo que fue una de las jornadas más sangrientas de la represión y donde se dio el asesinato hasta de niños que participaban en las manifestaciones pro democracia. Se dio luego un gran festejo de los militares, ¿no? Celebrando su día de las Fuerzas Armadas. Y el 76 aniversario concretamente de la salida de lo que fue la rebelión contra la ocupación japonesa. Recordemos que allí también hay otros intereses, es decir, marcar la cancha, marcar la diferencia con Japón, que sometió y muy duramente hizo estragos también en lo que fue Myanmar, pero también Corea del Sur, con lo cual se estaba celebrando el 76 aniversario de esa actitud de rebelión contra la ocupación japonesa, pero no dudaron en disparar a bocajarro contra los civiles desarmados, matando a varias decenas de menores, incluso una niña de tan solo 7 años, Romina. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Susana Mangana sobre la situación de Birmania y sumamos a Gustavo Calvo también para agrandar la charla, para incorporarle elementos de geopolítica. Hablábamos del peso de China, de qué pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuál ha sido la postura de los distintos países. Bueno, venimos enseguida con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos instalados viendo la situación de Birmania, también conocido como Myanmar, este país del sudeste asiático que vivió un golpe de estado militar en febrero y se acerca, según la ONU, peligrosamente a una guerra civil. ¿Qué está ocurriendo y por qué? ¿Por qué China apoya a las Fuerzas Armadas birmanas? Bueno, de eso estamos conversando con Susana Mangana, integrante de las mesas de análisis internacional aquí en Perspectiva, y ahora se suma Gustavo Calvo, también integrante de las mesas y conductor de La Hora Global. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias por la invitación, como siempre. Susana, nos quedaba ver un poco más del contexto concretamente. Hablamos de lo que se estaba viviendo, de cómo se llegó a esta situación, pero vale la pena puntualizar y hacer foco en las relaciones internacionales, ¿no? Es imposible entender todo esto sin enmarcarlo en lo que es la región del sudeste asiático, decías tú, y por qué China juega un rol fundamental para sostener el poder de las fuerzas birmanas. ¿Podemos explicarlo un poco más? Sí, de manera muy resumida y muy breve, yo diría que tenemos que recordar que en el sudeste asiático, en la zona del Asia-Pacífico, vamos a tener de aquí al 2030 establecida el 60% de la clase media mundial, pero también el 60% del consumo mundial, con lo cual esto es muy importante de reconocer. Ya se había dicho desde hace tiempo que Estados Unidos, ya desde la época de Obama, quería virar, quería de alguna manera
mutar de Oriente Medio su pivot central para llevárselo a Asia-Pacífico. Eso no ha podido ocurrir por distintas razones, sobre todo el enquistamiento de la situación en Afganistán, en Irak, pero también la guerra civil sin fin en Siria. Pero finalmente tenemos aquí el juego de tronos entre las grandes potencias regionales, India, Japón también, y China, por supuesto, que no pierde oportunidad de ejercer su esfera de influencia en un país como Myanmar, que se nos antoja no vital, pero lo único que demuestra es la incapacidad de Naciones Unidas de alguna manera reaccionar rápida y de manera eficiente a este tipo de situaciones donde se exige un cambio de actitud de parte de los militares, ¿no? Por un lado tenemos las declaraciones diplomáticas de la representante de Naciones Unidas, Christine Schraner, para Birmania, que advierte del peligro, del riesgo de esa guerra civil y que pide acciones significativas para revertir el curso de los acontecimientos, pero finalmente el voto y el veto de Rusia y de China, que justamente están haciendo su juego allí en Myanmar. Y esto solamente nos puede demostrar también la lentitud de una Unión Europea que sigue siendo una unión económica y financiera antes que una unión política. Es decir, no tienen espaldas, no tienen una política exterior capaz de intervenir de manera decisiva en este tipo de conflictos, y por eso yo digo que realmente es lamentable que en el siglo XXI tengamos que ver este tipo de represiones tan brutales que acaban en menos de 2 o 3 meses con la vida de 530 o 535 personas, algunos de ellos menores, Romina. Y por eso hay que no solo buscar culpables en Rusia, en China, que tienen mucho que ver con ese veto, sino también ver cómo está actuando la comunidad internacional, porque más allá de la pandemia, más allá de la carrera por las vacunas, tenemos que entender que las cosas siguen sucediendo en el mundo. Susana, yo te agradezco porque tenés otros compromisos, así que tenemos que ir cortando el diálogo contigo. Te agradezco porque nos diste una excelente perspectiva para pararnos bien en el tema. Seguimos ahora charlando con Gustavo sobre ese contexto internacional y por qué pasa lo que pasa también en el Consejo de Naciones Unidas, teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Estamos hablando de un golpe de Estado así a la vieja usanza, de los más terribles, en pleno siglo XXI, pero claro, agarra al mundo mirando para otro lado, ¿no? En plena pandemia, muy, muy desconcentrados en eso en particular, en esos puntos calientes, ¿no? que hay en el mundo. Estamos muy centrados en un único tema y todo esto está pasando. Susana, te agradezco. Te agradezco, Romina, y simplemente desearte a ti, a todo el equipo de En Perspectiva, a Gustavo y a la audiencia, muy felices Pascuas para el domingo. Gracias y hasta pronto. Lo mismo. Un beso y felices Pascuas, Susana. Gracias. Chao, chao. Gustavo, ¿cómo ves vos el contexto internacional y este rol que juega China ahí en el caso de apoyar esto? Una pregunta fácil para ti. ¿Tenemos 3 horas? No, tenemos, 27 minutos y cumplimos a rajatabla el reloj, pero te tengo fe para incluso menos. Te voy a contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué la hiciste tú? ¿Por qué ella no condenó las limpiezas étnicas? La segunda pregunta es, ¿cuál es la relación con China? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia de Birmania en todo este lío en Asia? ¿Ah? ¿Te parece? Dale. Sí, me parece. Bueno, la primera pregunta es muy fácil, es decir, es difícil pero es fácil. Ella tiene una peripecia vital. Su padre fue un héroe para Birmania, como decía Susana, bien decía Susana. Por las dudas, para el oyente que se engancha ahora, estamos hablando de Aung San Suu Kyi, ¿verdad? Esta mujer que ha sido la líder, la figura de Birmania en estos últimos años, ¿no? En estas últimas Aung San, décadas. como su padre, que fundó el ejército birmano moderno, fue uno de los negociadores en 1947 para la independencia de Birmania, del dominio británico. Fue asesinado, como dijo Susana. Su madre fue embajadora en India y Nepal. Esta mujer es educada en colegios ingleses, tiene una licenciatura política en Nueva Delhi, filosofía, política, economía en Oxford, vivió en Nueva York, se casó con un académico tibetano, es decir, tuvo una peripecia intelectual muy interesante, y en 1988, con su madre enferma, regresa a Birmania. Ahí funda la Liga Nacional por la Democracia, y en 1990 se da una elección. Los militares planean una apertura semidemocrática y el partido de ella, la Liga Nacional por la Democracia, saca un 59% y los resultados son anulados. Se borró la democracia. Ella entra en un arresto domiciliario y
hay un paréntesis en la historia de casi 20 años, hasta el año 2010. Como tú bien dijiste, en el año 2008 se aprueba una nueva ley fundamental, que es la que permite una apertura democrática, bajo dominio militar. Muy parecido a lo que vimos con Pinochet en 1980, por ejemplo, en 1990. Es decir, una constitución tutoriada por los militares. En ese intermedio, en esos 20 años, ella se convirtió en una figura icónica, se convirtió en una figura creciente a nivel internacional, ha recibido un montón de premios, pero también en ese periodo se han sucedido algunas limpiezas étnicas, como se han denominado, ¿no? Estamos hablando del 2012, en la provincia de Rakhine, en el 2013, la persecución de los musulmanes, en el 2015, la crisis de refugiados en Rohingya, en el 2017, 2018, con la quema indiscriminada de aldeas rohingyas. Es decir, hubo una serie de limpiezas étnicas muy fuertes, más que nada destinadas a someter a esas etnias que además estaban en terrenos sensibles económicamente. Hay extracción de minerales, hay extracción de crudo en algunas zonas y hay explotaciones industriales que son necesarias para la economía de la junta militar. Allí hay parte de la razón de por qué las limpiezas étnicas. ¿Qué pasa con esta mujer? Empieza a crecer. ¿Por qué? Porque en el 2010 se dan elecciones. Ella no saca mucho, pero saca 43 diputados. El general Thein Sein, que es el general que la Junta Militar promueve para presidente, logra un 75%. Son elecciones muy teñidas de poder militar. Y a partir de allí, como tú dijiste, el 25% de ambas cámaras del Parlamento están destinadas a los militares. Y los demás se reparten lo que hay. Elección tras elección, 2015, esta mujer empieza a tener cada vez más adeptos y en el 2015, por ejemplo, saca el 57% de los votos. 12 millones de personas votan por ella. Sin embargo, por Thein Sein, el general de la Junta Militar, votan solamente 6 millones, la mitad. Por la ley birmana, como ella tiene hijos con pasaporte extranjero, no puede ser presidente de la República. Nos llama la atención, pero es parte de la idiosincrasia y la cultura del gobierno birmano. Por lo tanto, otra persona, el segundo de ella, es este presidente, y ella asume los ministerios de Relaciones Exteriores, de Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia. Por lo tanto, es una mujer que está en el poder, que está llegando al poder durante estos años. Hasta que en el 2016, este año pasado, se dan las elecciones, otras nuevas elecciones, porque se cumplen los 5 años del proceso de mandato, y hay una mayoría aplastante a su favor. ¿Qué tenemos entonces ahí en el medio? Una junta militar que inicia una apertura democrática, pero que ve que hay una figura civil que empieza a ser avasallante y que la está desplazando del poder, y seguramente si accede al poder o accedía al poder antes del 1 de febrero, lo hubiera desplazado a la junta militar del poder. Por otro lado, vemos una ascendente civil nacida y crecida dentro de un clima político oprobioso que sin embargo logró una popularidad y un respaldo internacional muy importante. Por lo tanto, era lógico suponer, por lo menos para algunos analistas como el New York Times, por ejemplo, que Aung San Suu Kyi se iba a apoyar en las etnias más poderosas de Birmania para poder llegar definitivamente al poder y ser una alternativa a los militares que durante décadas gobernaron. Por lo tanto, las limpiezas étnicas era un tema urticante para tratar, era un tema muy difícil de tratar y seguramente la iba a llevar a una nueva política de arresto domiciliario durante quizás otra década y su apartamiento del poder. Hubo algo de cálculo político de parte de ella, hubo algo de aprovechamiento de la situación para poder llegar al poder y tratar de desplazar a los militares desde adentro del sistema. Esa es un poco la lectura que hacen algunos analistas de por qué la posición de ella con respecto a estas limpiezas étnicas. Y la Junta Militar, que inició aperturas democráticas que le llevaron a perder elección tras elección frente a un empuje civil que los estaba ya desplazando del poder. Y esa es la razón de lo que pasó el 1 de febrero. Ahora, ¿qué juega China en todo esto? Sí, bueno, tenemos que hacer un poco de historia. Sí. La segunda pregunta, ¿qué es Birmania para China? Bueno, hay algo es un poco raro que lo diga yo, porque tengo una cierta opinión sobre los chinos, pero hay mucho de emocional también en esto. El sudeste de Asia es una base importante para el gobierno chino,
en cuanto a influencia y posición regional y global. La frase es un poco ambigua, pero hay que bajarla un poco a tierra. ¿Qué significa que China quiere dominar ese territorio? Bueno, significa lo que significó siempre, que China necesita, como necesita Rusia, como necesita Europa, por eso el tema del gasoducto entre Putin y Merkel, como necesita Estados Unidos y como necesitamos nosotros, acá también, acordate que tuvimos por hacer una especie de gasoducto en Argentina o algo similar, necesitamos transporte de energía, necesitamos suministro de energía, necesitamos alimentar nuestras economías. Y China tiene en el sudeste asiático la base por la cual debe trabajar sus economías. Va creciendo en base a eso. Por eso el último acuerdo asiático, donde hay más de 15 naciones firmándolo, porque China necesita una base operativa para poder trabajar eso. La relación de China en la economía birmana no es tan avasalladora como se entiende, digo. Está basada en una zona inestable, llena de crisis políticas, conflictos étnicos, una fuerte concurrencia de actores transnacionales que complican, pero hay unos pilares en los cuales se han puesto de acuerdo Birmania y China. Ambos nacieron por el 46 o el 47, estoy hablando de la República Popular China, no de China. Sí, sí, sí. Ambos nacieron por el 46 o el 47, ambas nacieron en condiciones adversas, ambas fueron productos de guerras civiles, en algunos casos, sobre todo en el caso de China, ¿tá? Un naciente contexto internacional que exigía que se alinearan, las proscribieron de las Naciones Unidas, fueron presionadas para participar en escenarios de guerra cerca de sus fronteras. Estamos hablando de Vietnam, de Corea, de todas esas guerras que ya conocimos. Entonces, de alguna forma, ambas naciones lo que buscaron en el relacionamiento entre ellas es establecer relaciones de estabilidad fronteriza. Eso es fundamental para China. Birmania es una nación multiétnica inestable. Por lo tanto, lo que yo necesito es que no me complique mi juego. Por lo tanto, las relaciones con Birmania han sido estables, han sido buenas en el sentido de que además Birmania le ha dado esa estabilidad a China desde prácticamente el 47 hasta el 60, donde se firmaron los tratados de límites más estables. Entonces, de alguna manera, hay una cierta relación de convivencia, ¿tá?, que empieza a tomar color en el año 71, 72, 73, cuando empieza a darse una fuerte presencia soviética en el área. Rusia empieza a extenderse en el área. Rusia, sobre el año 79, ya empieza a invadir Afganistán, por ejemplo, y China empieza a buscar aliados para enfrentar de alguna forma esa influencia rusa. Birmania es una. Entonces, de alguna manera, hay una cierta historia donde ellos empiezan a ser socios un poco por conveniencia. Ahora, esa es la relación hasta ahora de China con Birmania. Una relación, como dijimos, un poco de conveniencia. Ahora, ¿es importante Birmania? ¿Es importante para China que Birmania se lleve bien con ellos? Bueno, no es para ponerlos al aire, era simplemente para información, pero yo te mandé dos mapitas ahí. Sí. Creo que uno por lo menos lo estábamos viendo hoy temprano para ubicarnos, ¿no?, en el mapa. Para dejarlos tranquilos a los oyentes, no hay ningún misterio, son mapitas de Google Maps donde muestro el sudeste asiático y la situación de Birmania. Pero el sudeste de Asia para China es donde están todas las rutas viables de transporte de energía desde Medio Oriente, África y el resto del mundo. Llegan por allí, llegan por el Océano Índico, atraviesan el Estrecho de Malaca y llegan al mar territorial de China. El Estrecho de Malaca para muchos, y ya les pido a los oyentes que lo busquen en Google Maps, el Estrecho de Malaca para muchos es clave porque por allí pasa todo el transporte energético de esa zona desde y hacia Medio Oriente, de salida y de entrada hacia el mar meridional de China. Es un estrecho que hoy está controlado por muchas naciones porque durante muchos años se fue muy asolado por piratería. ¿tá? Estados Unidos y otras naciones están disponiendo, digamos, de cierta armada permanente allí para custodiar. La seguridad energética de China, entonces, en el sudeste de Asia tiene un significado que va más allá del comercio. Es una seguridad que tiene que ver con el transporte, tiene que ver además con asegurar su influencia en el área. ¿tá? Existe una docena de estrechos estratégicos ahí en la zona, hay cuerpos de agua, estoy acá estoy leyendo el estrecho de Sunda, el de Gaspar, el Lombok, Madagascar, pero el de Malaca es la joya de la corona. Es el camino más corto entre China, Medio Oriente y África. El 80% de las importaciones de petróleo son transportadas por el estrecho de Malaca.
La demanda china de petróleo además se va a multiplicar de 3.3 millones de barriles, estoy leyendo para no olvidarme, para no crean que los oyentes que me acuerdo de todo, de 3.3 millones de barriles por día están llegando a los 13.6 millones. Entonces, esa dependencia del estrecho de Malaca se le agrega a otra cosa, que es muy, muy importante. China está construyendo un oleoducto desde la ciudad china de Kunming, en la provincia de Yunnan, perdón, no Wuhan, Wuhan está más al norte, Yunnan, de cerca de 2.400 kilómetros, que sale a través de Myanmar al Océano Índico. Ajá. Entonces, Myanmar va a ser el lugar por donde va a entrar todo el gas natural y el petróleo que venga del sur y desde Oriente Medio. Por lo tanto, entonces... gobernado por esa junta militar que tanto odiamos. ¿Ah? Tiene que llevarse bien con quien esté. Eso es ahí está el truco. Ahí está el truco. ¿Ah? Ese oleoducto ya se empezó a construir. ¿Ah? Además, el gas natural se ha convertido en la principal fuente de ingresos del régimen birmano. Hacen caja con eso. ¿Ah? China e India están peleándose por el acceso al Océano Índico a través de Myanmar. China e India. Myanmar es el territorio por el cual va a pasar el gran oleoducto. ¿Ah? El gran oleoducto que le va a llevar a China, además, todo el gas natural y el petróleo que necesita para su zona sur-oeste. Porque China además recibe por transporte marítimo gas y petróleo, recibe a través de Kazajistán un oleoducto que tiene gas y petróleo kazajo, se llama así, y además los ductos con los rusos, ¿no? Entonces, este va a ser el cuarto método por el cual va a recibir gas natural y petróleo. Es fundamental para China esa salida, ¿tá? Entonces, aquí entra también la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque hemos hablado, Romina, en alguna reunión, he mencionado en alguna mesa internacional, la respuesta que pretendió dar Trump en su momento al dominio chino del sur de Asia, que era el Quad. El Quad es una especie de alianza militar con Australia, con India y con Japón, que incluso en noviembre pasado llegaron a hacer maniobras militares y navales, ¿ah? Frente a las costas chinas. El Quad se ha propuesto ahora para mediar y poder acercarse a Myanmar y tratar de resolver su problema. Pero atemos algunos cabos. Dentro del Quad he mencionado que está India, y también te acabo de decir hace 30 segundos que India y China se están peleando por la salida al Índico. Entonces, todo está atado con todo. Incluso los que quieren mediar están persiguiendo sus intereses. Por lo tanto, sí, lo que va a suceder es que China encuentra allí también la razón por la cual no quiere hoy castigar esa junta militar que le está asegurando la construcción de sus oleoductos, que le está asegurando una estabilidad que hoy está bajo el dominio chino, un dominio blando, un dominio a la distancia, pero un dominio diplomáticamente manejable. La gran pregunta que nos hacemos, los que no nos gusta esta situación, que fue la que se hizo Tomás Ojeda Quintana, que fue un relator de la ONU, es ¿por qué un gobierno democrático en Birmania no podría haber continuado con estos proyectos económicos y por qué China necesitaría un golpe militar? Esa pregunta no tiene respuesta. Para terminar, Gustavo, ¿qué salida le ves? Digo, pensando en esto, lo que hablábamos con Susana, una comunidad internacional distraída, un rol de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde vetan sanciones que podrían venirse. Lo que planteaba Susana, ¿no? Decía, bueno, el titular es una inminente guerra civil, pero todavía no hay país que provea de armas a los civiles y por lo tanto entonces esa hipótesis suena bien para los titulares, pero en realidad es poco factible. Exacto, seamos realistas como fuimos realistas con Crimea, como fuimos realistas con Nagorno-Karabaj, como fuimos realistas con Siria, como somos realistas con Libia. Las Naciones Unidas están pintadas. Están mirando desde el balcón todo esto que te he mencionado en los últimos 24 meses. Por lo tanto, quienes van a resolver son las potencias. La potencia predominante en esta zona y la que va a resolver o va a inclinar la balanza seguramente va a ser China. Entonces, lo que va a suceder es que hay una salida de paz y de estabilidad en la medida que se le pueda dar
a la oposición birmana un proyecto, por lo menos a mediano plazo, de transición hacia un sistema democrático. Pero también tiene que haber, de parte de la oposición birmana, un cierto entendimiento de la situación real. Es decir, de que cualquiera sea el camino por el que lleguen al poder, y una vez que estén en el poder, si es que llegan, tienen que dar una continuidad a ciertos proyectos que son los que son tolerados por las potencias regionales. Es decir, no puedo ir a contramano de los poderes específicos que dominan el área. Por lo tanto, existe un potencial acuerdo. Por ejemplo, el canciller chino dice que se ha llevado bien y con Aung San Suu Kyi y que se han reunido varias veces. Bueno, quizás haya una opción por la cual hace una salida transitoria o un compartido del poder durante unos años y después una salida democrática bastante más pura que las que se intentó. Pero no veo yo que venga nada desde las Naciones Unidas. Quizás sí la nueva presencia de Estados Unidos pueda dar ahí un giro un poco más interesante, pero sigue siendo China el árbitro de todo esto. Gustavo, gracias como siempre, ¿eh? Un gusto tener tu análisis y compartir estas consideraciones que nos permiten mirar entonces para ese lado que... Gracias por haber sido convocado y no pierdan esa costumbre. Que pases bien. Dale.